En las sombras de la historia criminal, pocos casos han sido tan desconcertantes y aterradores como el del asesino del Zodíaco. Un asesino que nunca fue atrapado, que dejó tras de sí una estela de misterio, miedo y enigmas sin resolver. Un hombre que jugó con las autoridades, desafiando su inteligencia y burlándose de la policía, al mismo tiempo que sembraba el terror en la comunidad. A lo largo de los años, el nombre del Zodíaco se ha convertido en sinónimo de un misterio escalofriante que sigue fascinando a criminólogos, investigadores y a cualquiera que se atreva a adentrarse en los oscuros rincones de este caso. Todo comenzó en la fría noche del 20 de diciembre de 1968, en la ciudad de Vallejo, California. Dos jóvenes, Betty Lou Jensen de 16 años y David Faraday de 17, estaban estacionados en un apartado y oscuro lugar conocido como el lago Herman Road. Estaban allí, como tantas parejas antes que ellos, disfrutando de la privacidad que ofrece la oscuridad. Pero esa tranquilidad se vio interrumpida por un hombre que se acercó a su automóvil. Sin previo aviso, el individuo sacó un arma de fuego y disparó a sangre fría. David Faraday fue asesinado en el acto, mientras que Betty Lou Jensen intentó huir, pero también fue alcanzada por las balas. El asesino, sin prisa, se alejó del lugar tras cometer el atroz crimen. Este asesinato en apariencia simple resultó ser el primero de una serie de crímenes que cambiarían para siempre la historia de la criminología. Pocos meses después, el 4 de julio de 1969, el asesino volvía a actuar, esta vez en un lugar distinto, el lago Berryessa, cerca de Napa, California. Esta vez, sus víctimas fueron Brian Harney y Cecelia Ann Shepard, una pareja que estaba disfrutando de un día en la naturaleza. Un hombre apareció de la nada, vestido con una túnica, y les pidió ayuda. Sin embargo, lo que comenzó como una solicitud inocente se transformó rápidamente en una pesadilla. El hombre, armado con un cuchillo, los atacó, apuñalando a ambos repetidamente. Después, de una manera casi ritualista, el asesino dibujó un círculo con una cruz en el cuerpo de Brian Harney. Una firma macabra que no dejó duda de que este no era un crimen común. Pero lo más escalofriante de todo fue lo que ocurrió después del ataque. El asesino, aparentemente sin prisa, caminó hasta un coche estacionado cerca, se subió y, antes de irse, escribió un mensaje en el coche. Usando un bolígrafo, dejó un mensaje críptico que dejaba claro su deseo de desafiar a la policía. Era una carta escrita con sangre, con palabras inquietantes que decían: «Yo soy el Zodíaco». Este mensaje fue solo el primero de muchos. El Zodíaco, como pasó a ser conocido, comenzó a enviar cartas a los periódicos locales, en las que afirmaba ser el autor de varios crímenes, y cada una de estas cartas estaba llena de símbolos y códigos. En esas cartas, el asesino no solo se jactaba de sus crímenes, sino que también desafiaba a la policía a resolver los códigos que había dejado atrás. En una de las cartas más infames, el Zodíaco escribió: «Me gusta matar a la gente porque es más divertido que matar a los animales salvajes en el bosque, porque los animales no tienen miedo de morir. Pero los humanos lo hacen». Un mensaje escalofriante que revelaba su naturaleza sádica y su deseo de atención. El Zodíaco no solo se jactaba de sus crímenes, sino que parecía disfrutar de la confusión que sembraba a su alrededor. Las autoridades no solo tenían que lidiar con los crímenes, sino también con los códigos y mensajes que el asesino les enviaba. Muchos intentaron descifrar los códigos, pero la mayoría de ellos permanecieron sin resolver durante años. Sin embargo, en 1969, un par de aficionados a los códigos logró resolver uno de estos enigmas, el llamado Códigos de los 340 caracteres. Este mensaje, al ser finalmente descifrado, no revelaba detalles sobre el crimen, pero sí mostraba la naturaleza del asesino, quien se mostraba burlón y egocéntrico. A lo largo de los años, el Zodíaco continuó enviando cartas, algunas de ellas llenas de más códigos, otras con dibujos macabros, todas con un tono desafiante. Y aunque la policía seguía su búsqueda, nunca pudieron encontrar al hombre detrás de estos horribles actos. Cada vez que parecía acercarse la resolución del caso, el Zodíaco se desvanecía en las sombras, dejando detrás de sí más preguntas que respuestas. En 1970, el Zodíaco volvió a atacar. Esta vez,
se dirigió a una pareja que se encontraba en un coche estacionado en una zona apartada. Darlene Ferrin y Michael Macho fueron sorprendidos por el asesino, quien se acercó a su vehículo y les disparó a quemarropa. Mientras que Darlene murió en el acto, Michael logró sobrevivir, aunque gravemente herido. Este caso fue especialmente significativo porque Michael fue uno de los pocos sobrevivientes del Zodíaco, y su testimonio proporcionó una de las pocas pistas claras sobre la identidad del asesino. Sin embargo, la policía nunca pudo concretar una descripción que los llevara al responsable. El Zodíaco siguió enviando cartas durante un tiempo, pero pronto su actividad se fue reduciendo. A pesar de los esfuerzos continuos de la policía y los medios de comunicación para encontrarlo, el asesino nunca fue capturado. En 1974, el caso del Zodíaco fue oficialmente cerrado por falta de pruebas y avances, pero el nombre del asesino permaneció grabado en la memoria colectiva, como una sombra que no se desvanece. Lo más desconcertante es que, a pesar de las investigaciones y teorías que han surgido durante los años, la identidad del Zodíaco nunca ha sido confirmada. Numerosos sospechosos han sido considerados, desde personas con antecedentes criminales hasta individuos con vínculos con el caso, pero ninguno ha sido identificado de manera concluyente como el asesino. Algunos creen que el Zodíaco pudo haber muerto en algún momento, mientras que otros sostienen que pudo haberse retirado y vivir una vida tranquila sin ser identificado. Las teorías sobre su identidad van desde el investigador privado que se obsesionó con el caso hasta un hombre que aparentemente se desvanece entre las sombras del anonimato. La última carta confirmada del Zodíaco llegó en 1974, pero aún hoy, décadas después, las preguntas siguen siendo muchas. ¿Por qué nunca fue atrapado? ¿Por qué jugaba con las autoridades? ¿Qué lo motivaba a enviar esas cartas llenas de enigmas y burlas? El Zodíaco no solo fue un asesino, sino un fenómeno enigmático que convirtió sus crímenes en un juego, desafiando a todos los que intentaban atraparlo. El misterio del asesino del Zodíaco sigue siendo uno de los más grandes enigmas no resueltos en la historia de los crímenes. Un asesino que desapareció tan rápidamente como apareció, dejando un rastro de cartas, códigos y crímenes que siguen desafiando a los investigadores. El caso del Zodíaco no solo es un crimen sin resolver, es una historia de terror que continúa atormentando nuestras mentes, un recordatorio de que hay sombras en el mundo que nunca se disiparán, por más que intentemos entenderlas. El Zodíaco es un enigma que sigue acechando, desafiando nuestras capacidades de razonamiento y dejando una marca indeleble en la historia del crimen. ¿Quién era realmente este hombre? Y lo más aterrador de todo, ¿por qué nunca lo atraparon?